Soy un convencido de que la energía no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Esa es mi frase de los días, no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Vamos, mi manera de trabajar empezó, o mi método al crearlo fue pensando en cómo puedo hacer para que alguien que viene hacia mí y que está invirtiendo un tiempo, un dinero y todo, reciba lo mejor y pueda seguir mejorando. ¿Viste esto de, y yo lo voy a poner entre comillas, tu mejor versión, que siempre suena como un eslogan, y en realidad esa mejor versión es tratar de ahondar más profundo en esa persona y conocerlo profundamente y que él se conozca profundamente. Entonces ahí empieza el liderazgo en cuanto a ejercicio, salud y liderazgo de sí mismo. Bienvenidos, nuevo capítulo de Wellness 360 con el equipo de Noma y hoy tenemos a Gustavo acá, bienvenido. Gracias, la verdad que estamos, Ani? Un gustazo tenerte acá, una persona en la que nos sentimos identificados por tu historia y cómo arrancaste en el mundo emprendedor dentro de esta profesión. Va a ser un espacio donde vamos a charlar de emprendimiento, vamos a hablar de deporte, entrenamiento. Y nada, me encanta, en lo poquito que hemos charlado ahora detrás de cámara podría describirte ya como un manija del deporte, así que nada, bienvenido y gracias por darnos este espacio. Bueno, a ustedes, gracias por invitarme y un placer, vamos a divertirnos un rato. Me encantó. Bueno, a mí una de las ideas cuando invitamos a Gusti, porque lo conozco un poco más, ¿ya hace cuántos años que estamos trabajando juntos? 3 años. 3 años, él me prepara en la parte de fuerza, arrancamos entrenando en el parque, no sé, hasta con una patineta que tiene el Gusti, o sea, es bastante raro con los ejercicios, y eso me sorprendió, y principalmente una de las cuestiones como más importantes y que más me llamaba la atención, esa capacidad de transmitir cierta pasión y darte esa confianza a la hora de entrenar o hacer lo que sea, de que lo podés hacer. Me gustaría, como para arrancar, que nos cuentes qué es lo que te mueve a hacer lo que haces hoy en día y cómo arrancó un poco. Bueno, empecemos por dónde arrancó. Arrancó por un hecho de que yo era deportista y en mi época de deportista sentí que gran parte de todo lo que daba, que era lo mismo que doy hoy como profesional, pero como deportista, no era para mí como un reto o como un beneficio hacia mí. O sea, no sentía que mejoraba en cuanto a lo que yo invertía. Cuando empecé a estudiar, que era muy claro que iba a estudiar educación física, siempre fue ese el camino, empecé diciendo lo que yo consumí o lo que yo viví, no lo quiero vivir. Y no quiero que otro lo viva. Y tal vez dentro del proceso después de terapia, de todo, es proteger a ese Gustavo que en ese momento consumió o adquirió ciertas cosas que hoy no quiero que les pase a otro. Entonces, mi manera de trabajar empezó, o mi método al crearlo fue pensando en cómo puedo hacer para que alguien que viene hacia mí y que está invirtiendo un tiempo, un dinero y todo, reciba lo mejor y pueda seguir mejorando. Empezó por ahí. Y muchas veces el deporte y la antigua faceta del deporte y el entrenador tiene que ser una persona que aporte conocimiento, confianza y en gran parte una seguridad hacia el atleta o hacia la persona que viene hacia vos. Uh-huh. Ya sea para ser un deportista de alto rendimiento, para una persona que necesita hacer deporte para liberarse o como recreación. Que todos arrancamos con la recreación en realidad y después pasamos a entender que servimos en un deporte o alguien nos hace entender que tenemos condiciones para ese deporte y aportamos y pasamos a ser un deportista de rendimiento. Uh-huh. Entonces, como esto a mí me pareció una carencia en el deporte y lo veía a diario, empecé estudiando, adquiriendo conocimientos y entendiendo qué pasa cuando una persona se somete a entrenar. Y ahí empezó por el entrenamiento, pero el entrenamiento no es solo hacer un ejercicio, sino que es más que eso. Un deportista o una persona que no puede desarrollar su sistema nervioso y que no puede comprender su nivel emocional, es imposible que pueda aplicar todo. Pero ya sea lo repito, para el alto rendimiento o para la recreación que tal vez sea, y me ha pasado de tener, no puedo alzar a mi hijo, porque me duele la espalda, porque no puedo tenerlo 2 minutos, porque se me adormece, porque tengo que poner... Bueno, ¿esto de dónde parte? Y bueno, en parte de que hay alguien que no otorgó un conocimiento. Entonces, desde ahí viene mi grado de locura porque alguien mejore, aunque quiera levantar a su hijo. Bueno, que lo levante a los 2 hijos con las 2 manos. O sea, que pueda correr con el hijo alzado. Mencionaste ahí, mientras contabas un poco la historia, y entiendo de que parte de lo que prima en tu protocolo y en lo que fuiste creando tiene que ver con la integralidad, que no solamente es entrenamiento, que no solamente es
una cuestión física, sino que hay otras cuestiones. ¿Cómo generás o cómo lográs integrar eso en el día a día? Bueno, tardé mucho en entender esto. O sea, después, a lo largo de al principio empecé estudiando entrenamiento y me encantaba, fisiología me encantaba, anatomía me encantaba, empecé a pasar a la biología y después de ahí empecé a entender que aparecía la neurociencia como parte. Y después de entender que solamente la corteza motora era el cuarto estadio antes de llegar a una persona a entrenar. Vos cuando entrenás la corteza motora, pero en realidad pasa por otros estadios como la corteza sensitiva, la prefrontal. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Y bueno, empecé a entender, a ver qué pasa. Bueno, y empecé a ver de liderazgo y me empapé de cosas de liderazgo. Y empecé a entender qué pasa. Se comporta así, pero si yo no le ayudo a él a entender lo que está pasando y lo que yo quiero que logre, no va a poder lograrlo. Y como los ejercicios dejaban de ser algo convencional y pasaban a ser algo complejo, la frustración era más cercana. Porque los ejercicios, te lo puede decir la Maru, vos llegás, podés entrenar toda tu vida y llegás el primer día a entrenar con nosotros y vas a sentir que nunca entrenaste. Porque en realidad el desequilibrio es en donde empieza el juego. Y ahí es donde los tengo que someter. Entonces empecé con esto de liderazgo, entender qué sucedía cuando la comunicación o cómo comunicaba yo algo, ¿sí? Y la cercanía mía hacia el atleta. Ahí empecé a entender que el diálogo, el feedback, el feed-forward, que es esa retroalimentación que él me da, me sirve para seguir alimentándolo y conociéndolo. Mientras más conoce a alguien, más puedes llegar a ayudarlo a que llegue a ser él. ¿Viste esto de, y yo lo voy a poner entre comillas, tu mejor versión, que siempre suena como un eslogan, y en realidad esa mejor versión es tratar de ahondar más profundo en esa persona y conocerlo profundamente y que él se conozca profundamente. Entonces ahí empieza el liderazgo en cuanto a ejercicio, salud y liderazgo de sí mismo, porque es como empoderar a la persona que viene hacia vos. Usar esa palabra me gusta porque es como empoderarlo, que él entienda lo que está pasando. No importa si en este caso yo hoy tengo mi 95% de personas son corredores. No importa si esa persona sale 1 o sale 150 o 2000 o 3000, sino que en realidad pueda vivir su proceso empoderado, entendiendo lo que hace y lo que siente. Sí, es real esa sensación que transmitía al principio, sentir como esa confianza que transmitís a que, sos capaz de hacer estas cosas. Creo que, Gusti en parte ha sido el que me ha empujado a decir, sí, anda, con 10.000 dudas, y por ahí es la persona que llamo antes de una carrera cuando siento desconfianza. Creo que eso es re importante en un proceso deportivo. Y re importante como corredor o como deportista en sí o como persona del día a día, porque también tenés como esa necesidad de alguien que te diga que podés o lo que sea para poder seguir en el proceso firme sin aflojar. Eso me parece re valioso, y una de las cuestiones que decía al principio es que la primera vez que vas a entrenar con él pareciera que nunca hubieras entrenado. Y ahí hay dos cosas importantes. Uno, que odias el primer entrenamiento, o sea, nunca te gusta, es como que, entonces eso también te desafía a decir, tengo que seguir yendo para mejorar. Y dos, desde los 3 años que voy, 3 años, nunca se me ha repetido un ejercicio. O sea, nunca. Entonces mi pregunta es, si bien vos estás orientado al entrenamiento de fuerza para acompañar un proceso deportivo de deporte X, ¿cuál es el método o desde qué lugar nace? Si bien nombraste la neurociencia y demás, ¿en qué lo enfocás y cómo lo fuiste desarrollando con tu creatividad? Mira, en el año 2014, el Bocha Flores, no me lo olvido nunca, él fue una de las personas que me despertó este instinto, esta sensación de querer aprender más. En el instituto, charlando con él, me dice, escuchá a Edgar Morin, un ecuatoriano rarísimo, me hace ver un video. Y después me dice, escuchalo, y empecé a leer de él. Él estudió el paradigma de la complejidad. Y desde el paradigma de la complejidad y Hernández Moreno con la praxeología motriz empecé a pensar en cosas que no eran... A mí, sinceramente, me aburría muchísimo ir al gimnasio. Como deportista me decían, che, tenés que ir al gimnasio. Bueno, llegaba, hacía polea, arriba, abajo, tiraba, insatisfecho totalmente. O sea, nunca me sentía como que, sí, tengo que ir. Bueno, voy, la obligación. Entonces, desde ese punto yo partí, o sea, ¿por qué alguien tiene que venir en obligación si tendría que venir con gusto? Y cuando yo leo algo que dice 4x8 y una sentalla de remo, listo, ya sé lo que hay, el cerebro empieza a trabajar en automatización.
La primera semana te divertís, la segunda semana ya lo conocés, la tercera semana ya está, la cuarta el cerebro hace todo solo. ¿Por qué? Porque el cerebro es una de las personas más inteligentes para ahorrar. Es el que mejor ahorra energía. El flaco se encarga de eso. Entonces, yo dije, si este es el punto. A mí me aburría. Yo veo gente que entra al gimnasio, está con el celular o ese aquello. ¿Cómo un deportista va a crecer si después? Yo lo pensaba en ese momento trabajando en el fútbol. La pelota pica y vos no sabés si va a salir hacia allá o hacia allá. La pelota viene en el aire, alguien la roza y cambia el sentido. Y ahí entendí que el deporte está rodeado de caos. Entonces yo lo que necesitaba generar en un deportista es caos. Y de ahí partí. Y ahí empecé a jugar con los ejercicios. Si una mano hace una cosa y la otra hace otra, mirá qué pasa. Y si bajo en sentadilla y el pie va para afuera y esta mano suelta y agarra una pelotita, y bueno. Y empecé a inventar cosas con mi cabeza y empecé a dibujar. Tengo más de, 20 cuadernos con dibujos. Son todo hecho en un dibujito de muñequito con palito. Ajá. De ahí parte el ejercicio y después pasa a grabarlo y de ahí lo grabo y de ahí empiezo cuando ya lo veo, después empiezo a pensar en otra cosa y eso me lleva, pero me divierte a mí y trato de que el que viene conmigo se divierta, porque mientras más diversión tenemos, menos cortisol tenemos a la hora de vivir, más testosterona, más alegría, más... Y esto genera una sinergia. Yo siempre le digo, en mi espacio, ya sea en el parque, en donde estábamos, o en donde fuese, tenía que haber buena energía. Soy un convencido de la energía, de todas estas cosas, y necesito que fluya. La gente que está dentro tiene que fluir con energía, y ese es el punto. Hoy tenemos la suerte y el proceso que hemos llevado, que te lo puedo decir, la Maru, dentro del lugar pueden haber 6 personas trabajando y las 6 personas tienen buena onda entre ellos y fluye y se empiezan a contagiar y es hermoso ver eso, porque eso hace que el deporte crezca y la persona crece, porque se va del lugar y tal vez se va a trabajar o tal vez tuvo un día difícil y los veo entrar o los voy a llegar y ese es el punto. Ese es el punto de esa locura de que me gusta que nada sea igual. Hasta mi equipo de trabajo me matan porque cambio, la dinámica es Gusti, pero esto sí, vamos, cambio. Obligación a que cambies, no sé, adaptemos. Yo cuando me pongo en modo profe, que miro la situación, digo, pobre ese profe que tiene que enseñar el ejercicio del Gusti, o sea, me pongo desde el lugar de profe, no sé si... Y con ellos también hago el mismo proceso. Yo los viernes charlamos con los chicos, con Indra y con Martín, porque les transmito confianza. O sea, le digo, a mí no me importa que ustedes se equivoquen, el error es humano, o sea, que nos equivoquemos de un concepto es otra cosa, pero que nos equivoquemos de algo no pasa nada. Podemos volvernos a equivocar para poder aprender qué está pasando y después de eso decirle, mirá, esto pasa por esto. Y entiende el proceso, entonces dice, bueno, vamos por acá. Y como está todo establecido dentro, porque yo después dejo todo armado, una persona llega y tiene todo su trabajo armado, les cuesta más, pero porque yo le digo siempre, ustedes imagínense que yo les estoy mostrando la parte de adelante, pero para atrás es un iceberg, hay un montón de cosas que usamos. Así que bueno, nada, ese es el punto. Ahí mientras conversábamos y contabas un poco hasta tu proceso creativo, identifico de que hay un montón de partes o momentos desde que te encantan, porque se nota la pasión, o sea, del estudio, el proceso creativo que se nota que te encanta, el escuchar a las personas y profundizar en conocerlas, en el conocimiento de cada persona para poder personalizar, dar el entrenamiento. ¿Cuál es la parte que más te apasiona o esa que siempre te gusta dedicarle un poco más de energía? Me gustan varias. Y hay varias que no he mencionado que seguramente que van a salir. Mira, me gustan muchas. La parte de crear los entrenamientos me gusta porque con una persona puedo demorar 1 hora en una fase de entrenamiento, que puede durar entre 4 o 6 semanas. Me demoro 1 hora porque trato de interiorizarme y ser esa persona. Pero hasta te digo, pensando en la altura, pensando en las cosas. Me ha pasado tener gente con problemas de minusválidos y crear ejercicios, ¿sí?, para esa persona. O sea, sometiéndome a la misma situación. O sea, pensando en lo que les pasa o en lo que viven. Y segundo, el proceso que más me gusta es la interacción. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque como los conozco y llegan a procesos, no sé, precarreras y ya sé cómo se van a empezar a comportar, es como empiezo a planificarles para que lleguen a ese momento y ya sé que vienen nerviosos, ansiosos o están y bueno, vamos a hacer esto. Empecemos por acá. Bueno, vamos por acá. Ese proceso me gusta mucho. El acercamiento, el escucharlo, el acompañarlos, el marcarles a veces cuando en esos procesos vienen tan como mareados o cegados y no están viendo todo el panorama. Para tranquilo. Este es el punto, y bueno, eso me gusta mucho.
Ese punto me he dado cuenta en estos 3 años que me encanta, me gusta mucho porque... ¿Y me cómo da haces en satisfacción. ese sentido porque tenés un montón de cosas más, una familia, recién hablábamos detrás de cámaras que tenés a Rodo, ya que tiene ¿cuánto? 1 año y medio. Un año y medio, y tu familia y demás. ¿Cómo haces para mantener esa cercanía con, ¿cuántos somos actualmente en el grupo? 92 personas. Con 92 alumnos. personas, con un nivel de personalización, tanto en las planificaciones como en este seguimiento con respecto a lo emocional. O sea, el Gusti... Aparte porque me imagino que es manija en el trabajo, es ser manija en la casa con el hijo, es ser manija en todos los aspectos de la vida, entonces Sí. hay que equilibrar todo eso. Hay que equilibrar la energía, hay que entender los momentos. Trabajo muchísimo con la psicóloga porque la terapia me sirve muchísimo porque me hace entender las partes. A todos nos pasa, es lo que tenemos muchas cosas en los proyectos, y a cualquier persona le pasa, con el proyecto familia, con el proyecto de trabajo, con el proyecto de deporte. Dividir la energía es muy difícil, y también cruzar la línea de no llevar la mochila del laburo a la casa, de la casa al laburo, de la familia, de las relaciones. Cuesta, pero bueno, entender el lugar y vivir el momento es muy importante. Yo soy una persona de muchos hábitos. Me levanto todos los días a las 5:15, medito, me baño, hago ejercicio, leo y después proceso. Hasta las 10 de la mañana no respondo a nada importante. Aprendí que esa es la nafta premium, y esa nafta la gasto de la mejor manera, tanto en la visualización de lo que voy a hacer en el día, en el año, en el mes, como lo que voy a hacer con cada uno, y eso me ayuda a ordenarme. El orden, soy súper ordenado en ciertas medidas porque si no, no podría cumplir con esto. Y bueno, nada, mucha energía. Soy un convencido de que la energía no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Esa es mi frase de los días: no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa, vamos. Y se los digo a ellos bastante, porque a veces, viste, uno, no, es que acá me pasó esto, se me rompió el auto. Bueno, tranquilo, no es lo que te pasa, es lo que haces. También a veces filtro. lo que te mandan a la mierda igual cuando Sí. Totalmente. Después lo reflexionás, pero Está bueno. viene así. Y no, pero es verdad que salís con otra energía y eso es súper positivo. Por eso creo que en este proceso de tantos años trabajando es como muy loco que puedas seguir como... Y creo que es muy valioso, y también como deportista poder decirlo, y como persona que va a entrenar, que para nosotros de hecho es muy difícil construir la personalización y la cercanía del profe con el alumno. O sea, creo que eso es mucho más importante de todo el concepto técnico, porque es lo que lo mantiene en el proceso. Sí, totalmente, estoy convencido. Y después, bueno, me falta una pata, que tengo un equipo que me ayuda un montón. O sea, Ceci, Cintia, Martín, Indra me ayudan muchísimo. Sin eso yo no podría, porque yo ocupo una parte técnica, que todo lo que pasa dentro del gimnasio pasa por mí, pero después tengo muchos filtros que me ayudan, y bueno, eso es también una de las partes. Trabajar en equipo es clave para poder crecer y ayudar a alguien a escucharlo a todo. Necesitas trabajar en equipo, sí o sí. Es muy difícil que una sola persona haga todo. ¿En qué momento te diste cuenta que necesitabas un equipo? Porque más temprano hablábamos que hacías como mucho sol. Perdón. No. Todo. Una pregunta importante. Importante. Todo. Mira, venía con eso que te dije, la parte del liderazgo. Y empezando con esto con Carlos Sosa, que es una persona que a mí me marcó mucho. En la pandemia lo conocí y de ahí seguí con sus formaciones, leyendo sus libros, hablando esto de equipo cuando uno es muy manija, voy a venir a esto, quiere hacer todo, porque la perfección es muy importante en tu cabeza, y el control más. Cuando empecé a tratar de desarrollarme en esa parte y empezar a trabajar, es decir, no puedo controlar esto. Empecé a consumir mucho de las cosas de los estoicos y dije, no, necesito a alguien, esto no lo puedo controlar yo. Esto tiene que llevarlo a alguien. Bueno, empezamos en el 2023 al armado. Delegué tarea, empecé a trabajar con delegar, que es difícil. Para el que busca la perfección, delegar tarda mucho, hay mucho desarrollo. Y en 2023 empezamos a delegar tareas ya con nuestros amigos, que empezamos a acercar al equipo, y bueno, ya después empecé a traer gente, porque esto fue creciendo y necesitaba, sin perder, esto se tenía que ampliar sin modificarse. Hay un Gusta que entró en este punto de inflexión donde necesitaba ayuda y empezó a trabajar con gente, pero también hay un Gustavo que decidió empezar en un proyecto con nada y arrancar de cero. ¿Nos podés contar un poco esa parte de la historia? Bueno, sí, por supuesto. Mira, trabajar en el deporte de conjunto
en fútbol trabajé en hockey, trabajé en municipios de todas las áreas. Y después trabajé en la escuela. La escuela me encantó. Fue un estadio que yo, personalmente, nadie entra a la facultad pensando en trabajar en la escuela. Entré a la escuela y dije, uy, ¿qué voy a hacer acá? Pero siempre obsesivo con el conocimiento, empecé a estudiar. Dije, ¿qué hay que hacer acá? Me tocó, sale 4, sale 5, primero, segundo y tercero. Nivel inicial y primer ciclo. Dije, ¿qué hago acá? Yo venía al deporte, imagínate, conductual, muchas cosas. Dije, no, hay que... Bueno, empecé a crecer. Después, en el deporte de conjunto, me empecé a trabajar en el fútbol salón, en el vóley. Bueno, en un momento llegó un quiebre en mi vida que me voy del fútbol, del deporte de conjunto. Y surge que un alumno me dice, Gusti, entrename, mirá, me pasó esto, me desgarré, entrename. Mirá, no tengo tiempo. Yo daba clase en terciarios y dije, pero no tengo tiempo, mira, tengo esta. Bueno, voy. Y cuando empecé eso me gustó, la individualización. Mejoramos, me dijo, me quedo entrenando con vos. Bueno, empecé en mi casa, en un espacio literal muy chiquito. Y tomé la decisión, soy recontradecidido y mandado, yo soy mandado, o sea, prefiero equivocarme, el concepto de es preferible pedir perdón que permiso, soy de eso, entonces me mandé, empecé, listo, sí, de repente tenía 17 personas trabajando en un espacio de 3x4, y dije, ¿qué hago? Y bueno, me tomo licencia en la escuela, así todo, viviendo con mi esposa, todo, ya alquilamos, bueno, todo era el corte, todo era... sacrificio, entrega, bueno, ganaba 5, gastabas 4,5. ¿Esto en qué año? Literal, 2011. Ajá. Y claro, siguió y me empezó a gustar y después dije, bueno, me tomo la licencia al año y al año dije, bueno, listo, dejo la escuela. Tenía un cargo en una escuela privada, entonces cualquier hecho, no tomes ese riesgo si tenés bono, tenés todo. Y decidí cortar y largué. Y empecé y eso creció muchísimo. Y después, bueno, fue el corte, me fui, al volver me agarra la pandemia y tengo que volver a empezar de cero. O sea, de vivir en una casa, pasé a vivir con mi cuñada porque veníamos por corto tiempo y me quedé. Y me tuve que quedar ese año porque tuve que empezar de cero. Y empecé de 0-0, con un elástico, 4 cosas y arranqué. Y ahí empecé. Soy un convencido de que el que quiere puede y esto es actitud. Siempre. La actitud tiene que primar. Cueste o no, actitud. Y después empezaron estos hábitos. Pasamos al parque, en el parque se desarrolló y siempre creí que el trabajo, más que la visualización, el perfil era mío, no me interesaba aparecer en ningún lado y no me interesa, sino que me interesa que alguien pueda desarrollarse. Y eso fue creciendo porque fue un de boca en boca. No por una publicidad, sino por una... Ese fue tu marketing. Ese fue mi marketing. Y sí, después lo entendí en el tiempo. Es más, nunca me lo planteé así. Porque de negocio o de emprender empecé a entender después del tiempo. Porque al inicio siempre fue trabajar, ni saber cómo se cobra una cuota, porque eso no nos enseñaron nunca en la facu, porque tuve la suerte que mi esposa es licenciada en administración de empresa, entonces aprendimos un poco en el momento y seguimos aprendiendo, o sea, pero nunca fue una parte más de lo comercial, sino de la pasión de que alguien mejore, que alguien me diga, che, me sentí re bien jugando, me sentí bien con esto, o no me lesioné, o no. Y eso me motivó más. O sea, ese es el punto. Me encanta, a veces pensamos el marketing solamente desde lo digital o del tradicional. Y creo que un poco tu enfoque en esto de ayudar a las personas genuinamente y que eso es parte de lo que a vos te genera ese bienestar o ese placer, también es parte del marketing porque es lo que después te fue refiriendo poco a poco. Me vuela mucho la cabeza eso y realmente está bueno escucharlo de alguien que lo ha vivido así, que su marketing fue construido a partir de eso, independientemente después uno que incorpore redes sociales y un montón de cuestiones. ¿Considerás, si tuvieras que describir hoy sabiendo de negocios y todo, tuvieras que recomendarle a alguien, no sé, cuál como estrategia de marketing recomendarías, me imagino, esto? ¿O qué estrategia le recomendarías a una persona que quiere empezar a crecer en su comunidad? Porque al final uno busca construir una comunidad. Exactamente. Mira, eso lo entendí después, pero mi principio, yo creo que a los chicos que trabajan conmigo se los comunico siempre.
La palabra pasión está como romantizada. Para mí la pasión es hacer muy bien lo que te toca hacer, ya sea barrer, ya sea hacer tu tarea, de una manera atenta y estando ahí. Entonces yo le digo siempre, si vos te enfocás mucho en crear un personaje que no sos para poder generar una comunidad, eso es como en alguna frase medio antigua que es pan para hoy, hambre para mañana. Si sos genuino y en realidad crees 100% en lo que estás haciendo y lo haces con amor y con ganas y sin ningún interés, puedes lograr que tenga más llegada. Yo creo que ese es el punto. La llegada tiene que ver con lo que vos puedas crear y generar. Para mí viene de ser genuino y no forzar nada que no exista. Porque eso en algún punto el ser humano quiebra, o sea, en cualquier cosa. Tanto, por eso yo insisto mucho en los corredores que yo entreno, identidad. Yo me llamo Gustavo, me vaya bien, me vaya mal, me vaya como me vaya, yo me llamo Gustavo. Entonces, ¿cuál es tu identidad? Bueno, como emprendedor pasa lo mismo. ¿Cuál es tu identidad? Que después eso vas tomando, te vas adaptando a la situación que va pasando en la circunstancia del país, de la vida, de todo, de tu proyecto. Tenés que mantener tu identidad. Y la identidad tiene que tener valores detrás de eso. Y ahí me parece que surge el marketing. Si lo que ves en el marketing es el valor que adquirís o con lo que vos se relaciona, con lo que vos te sentís identificado con el otro. Por eso creo que es más como, o sea, yo consumo un podcast o consumo un video, un reel, por lo que me siento identificado con la otra persona. Bueno. Sí, y el marketing también, de hecho, y que ahora se habla mucho, el hecho de poder humanizar. O sea, creo que esto de poder generar ese interés genuino tiene que ver un poco de humanizar ciertas situaciones y más en el mundo del deporte. Siento que vos acompañás procesos deportivos y mirás al deportista un poco más allá del deporte en sí, los resultados, o sea, y ver, o sea, creo que el interés genuino es en que el deportista antes es persona. Totalmente. Entonces creo que también cambiar un poco el foco y decir, che, antes, no solamente el deportista, también el emprendedor antes de ser emprendedor es persona. Entonces tener ese interés genuino porque nos desarrollemos personalmente más allá del deporte o lo que hagamos laboralmente, creo que es súper valioso y eso se transmite y creo que es la mejor marca personal, ¿no? Sí, total. ¿Y cómo bajás? Porque hay procesos que son más fáciles de transmitir y de traspolar a una cultura de trabajo con tu equipo, incluso a tus deportistas. ¿Cómo transmitís esta cultura y esta esencia a tu equipo para que después decanten el resto de...? Bueno, esa es la parte más compleja, creo, de todo emprendedor o de una persona que inicia una marca o inicia cualquier cosa. ¿Cómo comunicás algo que a vos te sale por naturaleza? Eso, tal cual. Es muy difícil porque yo siempre lo digo, tuvimos grandes jugadores o grandes deportistas a cargo de equipos que no pudieron transmitir lo que ellos hacían como deportistas. Y esto tiene que ver mucho con el desarrollo personal y con el conocer lo que realmente te identifica. Porque pasó un punto en que yo decía, pero ¿cómo le comunico lo que yo...? Entonces llegué al punto de decir, no, sé genuino, pero estas son las bases de nuestro proyecto. O sea, las bases de nuestro proyecto están sentadas en estos valores. Y nuestros valores no se pierden. Entonces, ingresamos. Esto acá, más allá de todo, la persona que llegue tiene que consumir longanimidad. La longanimidad quiere decir la mejor actitud ante las situaciones más difíciles. Bueno, eso lo transmitimos. Bueno, cuesta un montón, porque al inicio querés transmitir un contenido técnico, y no es un técnico. Sí. Es netamente emocional, netamente fuera de lo cuantitativo, o sea, es cualitativo. ¿Y cómo haces para que otra persona, respetando su identidad, pueda ingresar hacia vos y entrar en tu cultura? Es difícil. Con el deportista creo que es más fácil. ¿Por qué? Porque en realidad, como nuestra función está en el boca en boca, el que le cuenta a otro lo que viene a lo que va a entrar, es como que ya lo adentra en mi entorno. Sí. Y después nosotros lo adentramos con el juego de ahí del trabajo. Pero ya viene más pulido. Claro, viene sabiendo. Al inicio es muy difícil. Sí. Me costó mucho los primeros años hacerlos. Mirá, te lo voy a contar y la Maru tiene. Yo soy en esta cercanía te llevo al límite porque te estoy llevando a ver a dónde estás y conocerte. Y en ese conocer te encontrás con los fantasmas. Normal, me ha pasado gente que está entrenando y llora, y yo le digo,
entrená y llorá, no hay problema. No hay problema. Después charlamos. Amargo Me pasó lloraba. con Amaru. Enojada, miedo de los Se fue entrenamientos. enojada, me encanta. Yo los dejo porque. Enojate, dale. Enojate, Hacé el no hay arranque, problema. enojate. Porque ahí está, encontrate con eso. Después que te encontré con eso, hicimos un quiebre. Entonces, yo me doy cuenta en dónde está el quiebre para pasar al siguiente escalón. Pero en ese quiebre tengo que estar presente con ellos y conocerlos. Porque llega un punto en que vas a decir, che, ¿no te da miedo? No. No, porque yo no estoy haciéndole mal. Yo estoy tratando de que ella identifique lo que a ella le pasa. Porque en este caso, ella va a ir corriendo y esto va a pasar. Y cuando ella entienda que lo que le pasa viene de acá, stop, viene de acá, listo, seguimos. Es como entender por qué esa parte en el deporte no te la explican. Yo lo viví como deportista. ¿Cuántas veces sentí temor, ansiedad, miedo y no entendí dónde venía? Y en realidad era, bueno, tapalo. No lo tapemos. Aceptémoslo, traigámoslo, juguemos. Y yo los jodo, les digo, cuando vayan corriendo, aparezcan las malas sensaciones. Bueno, vení, vamos a correr juntos. Pero por poquitos kilómetros. Enseguida volvemos a las buenas sensaciones. Y cuando vengan las buenas sensaciones, vamos, dale, es nuestro momento. Y decítelo, porque el cerebro, todo lo que le digas, todo lo que va a pasar. Entonces tiene que ver con esto, está bueno. Es un juego hermoso este. Hablando de correr, me gustaría saber cómo fue tu primer conexión, porque vos estás muy ennichado recién nos decías que el 95% de personas que entrenan con vos son corredores. ¿Cómo fue que te ennichaste tanto en ese deporte en sí y cuál fue tu primer conexión con la montaña? Me acuerdo un poco la anécdota con tu papá que nos hablaba cuando trabajaba él en Penitentes. Y nada, que a vos te encantaba y que te tirabas, esquiabas, atendías a las personas y desde ahí ya eras un obsesivo. Yo me acuerdo que fue lo primero que me contó tu viejo. Ordenabas las valijas cuando atendías a la gente, me acuerdo de eso. Mi viejo encargado de oficio trabajó en Penitentes, nací en Penitentes, a mi mes y medio yo estaba viviendo en Penitentes con mis viejos. La montaña para mí es un lugar de conexión, Penitentes sobre todo. Y claro, mis papás trabajaban, los veía todo el día trabajar, entonces, ¿cómo no voy a estar ahí? Yo estaba en todos lados, era inquieto, por eso a mi hijo lo veo y me encanta que esté todo el día moviéndose, haciendo cosas. Y bueno, empezó de que ayudar a mi papá, de paliar un lugar que estaba tapado con nieve, de alguien que llegaba al hotel, al edificio, y veía a mi papá bajar la valija, bueno, te ayudo, pum, y era muy chiquito. Después tuve en un restaurante, me ayudaba ahí a limpiar los platos. Muy inquieto, entonces la conexión con la montaña existió siempre. Y después, en el 2015, yo conocí a una chica que corría, Nao Kemelmacher. La Nao se lesiona y me dice, Gusti, no me pueden sacar esta lesión, puedo ir con vos, necesito que me entre. Y viene, y la Nao me trae a la Halle y al Mati Craya. Y empiezo a conocerlos. Me voy a Europa y al volver el Mati me llama y el Mati me dice, quiero entrenar. Bueno, empiezo con 2 corredores y empiezo ahí y de repente, claro, me empecé a empapar y me gustó el deporte. A los que nos gusta el entrenamiento, el deporte individual nos apasiona más porque lo que haces se ve completamente expresado por el deportista. En el deporte conjunto es muy difícil que vos puedas haber expresado completamente tu trabajo porque es una conjunción de cosas. ¿Sí? O sea, tenés a alguien que está al lado tuyo que te apoya, cuando uno, no sé, imagínense el fútbol, uno falla, el otro está atrás y bueno, así sucesivamente. Entonces me empezó a apasionar más, porque un manija que encuentra que puede hacer algo, y bueno, dije, acá quiero seguir, y acá me empapé, y bueno, 2020, 2021 dije, empecé a adquirir muchos corredores y empecé a soltar la parte del fútbol, porque me empezó a atraer más, y me empezó a desafiar más a mí, entonces empecé a estudiar más. Acá tengo que entrar a conocer qué es esto. Empecé a consumir cosas, horas. Y bueno, ese fue el momento de empaparme. Ya la montaña me apasionaba, entonces más todavía. Más conocer a alguien que quiera correr montaña con una tremenda dificultad, a través de un montón de caos. Este es mi lugar, dije, esto es lo mío. Y después coincidió que mi método podía funcionar y adaptarse mucho más a este deporte. Entonces, más todavía. El estudio está como prima dentro de tu vida. ¿Cuánto tiempo, cuánto ocupa en tu vida el estudio? Muchísimo porque por lo general en una semana consumo de conocimiento un 35-40%. O sea, todos los días tengo que consumir algo. Leer, interactuar,
consumo mucho algo que ya leí también, porque eso me ayuda muchísimo a reflexionar y a verlos de otro punto. Lo leo una vez, la tercera, la cuarta, la quinta vez que lo leo, interpreto otra cosa más. Esto está dentro de tus primeros hábitos del día donde Sí. le inyectas la mayor parte de energía. Esa es mi energía premium. Ahí donde está mi nafta premium, ahí utilizo esa. Y también porque al cerrar el día mi cabeza hace como un recuento de lo que vi, de lo que me comunican, porque la comunicación con ellos es constante. Te puede decir la Maru, me deben ser un pesado. Sí. ¿Entendés? Pero Yo no le porque- contesto. Claro, ahí está la vuelvo loca porque no me responde, pero yo les mando un mensaje, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Qué te duele? Bueno, formulario, pum, pum. Ah, mira, duele por acá, ¿pero por qué? Y bueno, empiezo a conectar con muchas otras cosas y después a resolver porque no tenemos todas las preguntas y siempre no tenés que tener todas las preguntas. Y a medida que esto siga creciendo, ¿cómo vas a sostener esa personalización? Bueno, ese es el punto. Estamos trabajando en estructura, que ese es el siguiente punto, el andamiaje de esta estructura, que es, como te repetía recién, esto tiene que crecer sin deformarse, hay que crear andamios a los costados y la estructura del equipo es muy importante. Porque la parte técnica sí la puedo hacer, después al crecer necesito soporte. Y en eso estamos trabajando ahora hace tiempo con unos chicos que, bueno, aparte que imagínate que yo les pido hasta que lleve una indicación específica. Entonces el flaco no es que me dice, saco los ejercicios que quiero, no, los que yo puse ahí. Entonces tienen mucho trabajo por de medio. Así que los vuelvo locos, porque nada. ¿Y qué es eso que nunca te gustaría delegar? La parte técnica, eso no lo delegaría. Y la comunicación, La comunicación. no la puedo delegar. No la puedo delegar porque creo que lo que una persona puede interpretar o creer que es importante o no importante, para mí sí lo es. Porque a veces hay cosas que, mirá lo que te digo, escucho audios y después los bajo a 1. Lo escucho en 1.5 y los bajo a 1 porque le escucho la voz. Entonces siento que está medio bajón. Y les mando. Me mandan porque estás loco, les mando un audio gritando. No sé, dale, levántate, ¿qué te pasa? Bueno. Entonces eso es como una de las partes importantes del proceso y no lo delegaría hoy. Hoy. Sí, hasta encontrar algún perfil que también sea similar al tuyo. Que pueda interactuar. Exactamente. No, de hecho, no es que acepta el Gusti, vos tenés lista de espera, tengo entendido, o sea, como que dependiendo de los Normal. horarios, no es como que Normal. arrancan así todo. Claro, en realidad es como que por ahora el proceso y por como lo voy llevando, no quiero pasarme en exceso para poder seguir controlando el punto. Cuando tengamos soporte del costado podemos expandirnos. Porque si no, eso que se construyó con mucho esfuerzo y años, se puede destruir en 2 minutos. Sí, se puede perder. Es lo que les pasa a gran parte de las empresas o del emprendedor que inicia un proceso, se da cuenta que está bueno, después pasa un proceso de relajación, que eso es lo que se vive, y después en ese proceso de relajación pues sí, bueno, me expandí, necesito más plata porque, bueno, pero esa expansión se pierde porque en algún punto alguien no sostiene y, bueno, tiene que ser seguro el paso siguiente para... Sí, poder sobre seguir. todo cuando el proyecto, la esencia del proyecto tiene Está hermoso. tan claro, no, aparte tiene tal nivel de personalización y de cercanía, o sea que muchas veces es lo más difícil de sostener. Es muy difícil. No es lo mismo poner un gimnasio y llenar de máquinas y poner luces que se vea fachero y pase la gente, a tener que replicar y sostener este nivel de cercanía. Sí, y de exigencia, De que es muy exigencia. difícil. Sí. Por eso hay que cuidar bien al que está al lado tuyo, porque el nivel de exigencia, yo lo entiendo, es alto. O sea, yo Sí, tanto para los deportistas como las personas que están al lado Totalmente. tuyo trabajando. Totalmente. El deportista también siente una presión y yo trato en esa comunicación de poder soltarle la presión, porque en algún punto cuando vos te obsesionas tanto o cuando transmitís tanto o cuando le das tanto, el otro cree que te debe algo. Y la sensación acá es no me des nada. O sea, yo lo hago porque me encanta y lo hago por placer, porque me da mucho placer ayudar, pero no me des nada, no tenés que cumplirme nada a mí. O sea, no. Lo Cero. estás haciendo por vos mismo. Lo haces por vos y Sí. es para vos. Y la competencia siempre es con vos, no es con nadie. O sea, en todos los aspectos. Es con vos siempre y esa es la comunicación que hay. Saliendo un poco del proyecto y entrando en el mundo del bienestar, recién hablábamos que también la mayoría de las personas que tenés son personas amateur que viven el deporte como un complemento a su vida. ¿Qué lugar crees que ocupa el deporte dentro del bienestar y qué lugar ocupa especialmente Gustavo Díaz Entrenamiento
dentro del proceso de la persona y de su bienestar. Bueno, en primera medida, viste que yo les decía recién fuera de cámara que yo veo en mis deportistas son laburantes disfrazados de deportistas. Son gente que son profesionales, tienen su emprendimiento y después quieren hacer deporte y empiezan a entenderlo. Entonces el bienestar es clave y el entrenamiento es clave dentro del bienestar, porque muchas veces se asocia el bienestar a, bueno, hago una actividad física y tengo bienestar. Y no cualquier actividad física genera bienestar, porque dentro de ese bienestar tiene que ver, si lo ves de lo estructural, una buena composición fisiológica, o sea, que me acompañe con un buen sentir o vivir la situación, ¿sí? Porque el bienestar tiene que ver con eso, con ese momento de placer que me genera hacer algo, ya sea tomar un café, cualquier cosa, o entrenar o hacer un deporte. Entonces el bienestar está dentro de esto. Y bueno, en mi aporte creo que el bienestar yo lo asocio a ayudarlo a reconocer las emociones o las sensaciones que tienen esas personas a lo largo del día. Y yo creo que si hay una persona que es físicamente indestructible, lo llamamos así, ¿no? Diciendo indestructible, puede asociar ese bienestar a todo. Porque vos cuando te sentís bien físicamente te sentís pleno para hacer cualquier cosa. Para alzar, para afrontar el día. Cuando te sometés a un entrenamiento y más allá de someter, porque la palabra someter puede sonar rara, pero cuando vos entras a un entrenamiento en el cual te estás exponiendo a una situación de no puedo más, estoy al límite. Porque en esta etapa conmigo, te lo puedo decir la Maru, están todos en esa etapa. Después ya cada uno pasa una etapa diferente, porque llegan las carreras, pues bueno, después en la vida te pasan cosas y esto ya lo tenés asociado, tu cuerpo lo asocia, tu cerebro lo asocia. Entonces tu grado de bienestar es mayor. O sea, y el cortisol se sube a menor velocidad y la testosterona ayuda a vivir un poco más feliz, o un poquito más atento, un poquito más saludable el día a día. Entonces empieza el bienestar. Entonces el bienestar tiene que ver con entrenar bien. Sí, creo que sos un gran, como recién decías, que tratás de poner caos de todo, como que creo que el desarrollo más allá del entrenamiento de fuerza es poder mantener esa cautela o esa tranquilidad en el medio del caos. Después de ese caos todo es bienestar, ¿no? Después de un entrenamiento con el claro, bienestar. Claro, o ponele eso que dice, que el entrenamiento, sí. Imagínate, se lleva a la vida cotidiana, tenés un desafío y por ahí has estado, como que es asociable, está conectado al cuerpo. Entonces creo que eso es lo positivo y lo bueno del desequilibrio dentro de la estructura que vos armás. Que yo he llorado, me he enojado todo. Y está bueno, sí, y se nota muchísimo. Y mira, el otro día charlando con esto, que después también ese proceso, uno empezó pensando en entrenarlos nada más y después empezó pensando en cómo hago para transformar a esta persona, pero no del cambio solamente físico, sino de entender la vida diaria, porque a veces nadie nos viene y nos dice en el día a día, che, vos veniste, decís, che, me quejo, digo, porque me pasa esto y esto, y nadie viene después y te aporta, dale, no pasa nada, seguí, es otro día, a otro también le está pasando, y pensá en esto y seguí. Y bueno, el entrenamiento tiene que ver con eso, un ejercicio te lleva al quiebre, el otro ejercicio te da el relajo, y bueno, la vida misma. Ahí mencionabas un poco esto de dale, seguí, esa capacidad o como innata que vos tenés del optimismo, ¿de dónde surge? Soy un convencido del optimismo. Nunca lo viste enojado en un entrenamiento, o sea, viste que vos llegas, podés tener un día y llego con cara de, bueno, es como que él... No, eso es primero, soy un optimista, mi esposa me mata porque me dice, vos sos un... Pero yo soy un tarado optimista. Creo que gran parte de eso es lo que hace que uno pueda mantenerse al día y poder sortear todo lo que viene en el día. O sea, y bueno, contagiarlo, tratar de mostrarle al otro que existe ese paso es importante. Porque, repito, creo que de 8 personas que te crucé en el día, somos las 5 personas con las que nos rodeamos. Y a veces yo formo parte de esas 5 personas que una persona se rodea al día. Entonces trato de que mi aporte de esas 5 personas sean, che, sí se puede. Dale, no es mucho. Y siempre lo juego con eso. Es poco esto, ¿eh? Dale. O, ¿qué pasó? ¿Te terminamos? O lo juego con esto porque la gente al inicio empieza, no, que esto puede, no, ya está. Bueno, viene mucho de eso. Mi forma de ser, mis viejos son iguales, mi papá es igual. Entonces también mamé mucho de eso.
Sí, sí se puede, vamos, vamos. O lo ves, nunca lo había cansado mi papá, no sé. O ahora me pasa, tiene 78 años y lo ves y el hijo no está nunca cansado. Sí, vamos a hacer esto, aquello. Viene eso, creo, en ese punto. Es mucha parte genética, eso me parece. Y dijiste también que te metiste en la filosofía estoica, algo Sí, también absorbido eso. ahí. Y ahí empecé a identificarme con eso, porque, claro, empecé a leer de los estoicos y dije, me gusta muchísimo esto. Vamos para adelante a leer esto y empecemos a trabajar con esto porque hay que transmitirlo. Esto tiene que saber la gente que existe. Porque dice, no, bueno, no importa, no es lamento, vamos. Las circunstancias, las excusas, bueno, ¿qué pasa a través de esa excusa? Que no hay un camino, vamos, contagio a uno y bueno, que empiece la cadena a contagiar más gente. Entonces, en un proceso de entrenamiento tuyo, bueno, está lo físico, está lo mental. Si tuvieras que darle porcentajes a alguien que se entrena con vos, ¿dónde está la diferencia? ¿De equilibrado? ¿Vamos para un lado? Mira, hasta eso individualizo. O sea, individualizo con quién necesito trabajar más un proceso mental o un proceso de confianza en sí mismo que un proceso físico. Y hay partes que uso más, se transforma en un 70-30 y a veces en un 60-40 y a veces un 80-20 y va primando. Es más, si lo veo muy bien de autoestima, lo veo muy bien que ya vamos creciendo, bueno, ahí empiezo a trabajar sobre el proceso netamente físico. Pero antes tengo que prepararlo, porque esta estructura, como te digo, someter a una persona a tanto caos también genera mucho desequilibrio emocional. Entonces, juego porque es muy sensible esa parte de la persona y por eso el acompañamiento. Che, al otro día decirle, ¿cómo te levantaste? Porque también entiendo lo que te está pasando. Sí. Y muchos te dicen, estoy súper. Yo sé que estás sufriendo Sí. por dentro, pero también es parte de esto. Y yo lo juego, le digo, bueno, vamos, tienen que verlos por fuera alegres y por dentro tal vez están explotados de cansancio. Pero por fuera ríanse, porque el cerebro es el primero el cerebro es la persona que se puede engañar más fácil, como te puede engañar a vos más fácil. Entonces, con esto jugar, vamos, engañemos al cerebro, reíle. Cuando te esté complicando, reíle. Qué difícil, y bueno, ahí viene el juego. Pero sí, con todo es una individualización esta parte del aporte. Al inicio comienzo muy de lo físico y cuando empieza a quebrarlo, cuando empiezo a entrar en la parte más dura, sí paso más a lo emocional y a la parte más de conocimiento. Por eso el lema conciencia corporal es una de las cosas que me identificó. Surgió con una chica que entrenaba conmigo y me dijo, che, esto estaba en mi parte técnica, pero plasmalo porque es esto, boludo. Es tener conciencia en lo que te pasa. El que conoce desde la punta de su pelo hasta la punta de su dedo y bueno, después entiende cuánto puede hacer o cuánto puedes estirar la pierna. Desde esa flexibilidad o esa capacidad de entender tu corpóreo, empezás a entender también lo que puede hacer de tu estructura mental, o sea, tu estructura de capacidad, que muchas veces nadie te dice esas cosas. Sí. No, y es súper específico, punto uno, y también algo que no está como que es algo distinto dentro del rubro, siento, y de la profesión y de una forma de entrenar, o sea, creo que es muy distinta. Y me gustaría preguntarte cuál crees que es el mayor desafío dentro de la profesión actualmente, teniendo esto de que hay un montón de irregularidades dentro del rubro, pero más allá de eso, las personas traen otros componentes más unipersonales también a los entrenamientos, más allá del entrenar en sí para buscar bienestar. ¿Cuál crees que es el mayor desafío de nosotros como profes o como profesionales? Es buena la pregunta, porque la profesión, como les decía, siempre entró bueno, yo solo dicto un entrenamiento. Y la gente a veces agarra una hoja, por eso entró el rubro a tener tantas irregularidades. Porque alguien agarra una hoja, hoy mira la red social, copia 5 ejercicios de lo que están puestos y los anota. Y eso lo plasma en una clase. Y eso lo desarrolla, bueno, sin saber lo que cada cosa genera en las personas. Entonces, creo que el gran desafío hoy es cómo que esa paquetización o ese enlatado que yo le llamo pueda tener una individualización desde lo personal, porque más del desarrollo técnico, que tiene que ser arduo, tiene que ser muy grande. Una vez en una conversación con un profesional,
y él me decía, la educación física es un mar que tiene la profundidad de un charco. Y entonces a mí me queda dando vuelta a esto, no lo pude responder en ese momento y después dije, no, ojo, es un mar, pero así como es un mar, si vos caminás los primeros 4 pasos, es un charco, pero si haces 15 metros, se transforma en una profundidad enorme. Entonces, estos 15 metros tienen que ver con el grado de conocimiento de los profesionales. Y por eso la gente, cuando empieza a adquirir estas cosas que tienen que ver con la individualización y cuando te das cuenta que algo es para vos, porque te pega, porque te llega, porque te transforma, porque entraste siendo una persona y salís a las 3 semanas, cuarta, quinta, sexta semana, otra persona. Y después de ahí juega, te puedo decir que yo tengo alumnos de hace 9 años. O sea, y esa persona sigue transformándose en más allá del cambio físico, en persona, en otra forma de pensar. Entonces, creo que la apuesta tiene que ser del profesional en seguir capacitándose, en seguir buscando ser mejor en lo que hace. Que esto es lo que te decía, pasión. Estar atento a lo que te toca. Y hoy cuesta porque la red social, el celular, ha invadido a la persona y deja de estar en el momento. A veces hay gente que está consumiendo, y yo lo jodo a los chicos. Mis profes, parece que soy hasta jodido en esto, pero sí, el consumo del mate, el celular en la mano, muchas cosas. Yo trabajo en el celular, pero cuando estoy con los chicos, estoy con los chicos. Los espacios son muy importantes. Entonces el profesional que está a cargo es muy importante que esté ahí, presente. Y eso hace que necesites adquirir más conocimientos, porque después la resolución de esos problemas empiezan a tener que ver con adquirir nuevas habilidades. No Sí, te estoy y diciendo también ni conocimiento. y genera otro tipo de compromiso a la persona en la que entrenás, porque si vos tenés el profe ahí encima, que esto, y no te va a dar para agarrar el celular porque le estás prestando atención porque no estás en la misma. Es como el típico, sos el ejemplo también. Totalmente. Nosotros durante la clase te pones el timer y no tocas el teléfono. Y si te llaman, bueno, sí, algo como muy específico, pero no somos de estar con el celular. Te lo puede decir ella. Yo sin Me darme cuenta cómo vienen, se los pongo en modo avión. Cuando vienen pasados, se los pongo en modo avión, entonces no entienden por qué no les llegan mensaje. Terminan el entrenamiento, miran y me dicen, pusiste en modo avión. Porque yo estoy interpretando lo que le está pasando. Sí. O sea, veo cómo vienen pasados y he visto muchas. Pero bueno, eso tiene que ver mucho con el tacto y el estar. Si no estás, es muy difícil que puedas ver eso. Y creo que la profesión ha pasado de bueno, o antes era un receptáculo. Por eso creo que la concepción de la educación física cambió. Educación física, educación del físico o con el físico. Con el físico, ¿sí? Quiere decir, pongo el cuerpo, me muevo, entreno y se acabó todo. Del físico empieza a concebir que esa persona es un ser humano, un sujeto que vive, siente, piensa, tiene un montón de rollos y solo ocupa un espacio con vos. Y vos sos una mínima porción del día de él. Entonces, ¿cómo hace que en esa mínima porción sea él o esté con él? Porque muchas veces vos estás puesto en tu cuerpo, pero estás pensando en otra cosa. Sí. Entonces, ¿cómo haces para bajarlo a esa persona que entró a tu gimnasio, a tu lugar, o a tu espacio, sea cual sea, y lo dejás acá, concentrado en esto que estamos hablando? Me gustaría, haciendo una especie de situación imaginaria en la que mañana no hubiera un Gustavo y tuvieras que hoy dejar una frase para aquel que te está escuchando. Te encantan encima las frases. Me gustan mucho. No importa, deportistas, emprendedores, pero una frase que realmente te caracteriza y crees que pueda dejar impacto a la gente que está escuchando hoy. Uy, es que hay muchas. Bueno, la que te decía, la que yo te digo, no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa, es súper importante para mí y rige el día a día porque es una pequeña tontera y también, esto también pasará. Ese momento que pensás que es malo, pensás que es lo único que te pasa, esto también pasará. Lo bueno también pasa así. Porque a veces creemos que solo lo bueno es lo que vivimos y crees que va a quedar por mucho tiempo y es un ratito. Es una milésima. Y seguí haciendo las cosas bien y seguí. Y tiene que ver con esa, la trascendencia. Esto también pasará. Y no es lo que me está pasando, es lo que estoy haciendo con lo que me está pasando. Entonces, bueno, hay muchas que me gustan, las frases me encantan. No, y esa me gusta porque también siento que te hace conectar con el proceso. O sea, con entender un poco esto que hablamos y yendo a lo deportivo, de decir el resultado es efímero. O sea, vos ponele, ganaste una carrera, o sea, te acordás el día de mañana y listo, y después tenés que seguir
entrenando en el proceso, con la vida igual, o sea, con el laburo igual, después tenés que llegar a tu casa y estar con tu familia, o sea, sigue. Entonces Sí. creo que me parece re valioso como esta idea de que todo es por ahí transitorio y para poder vivir como con más conciencia el presente y poder disfrutarlo. Eso, disfrutarlo, disfrutar ese momento. Que a veces pasa que la sociedad, con el tema de la invasión tecnológica, que a mí me encanta, porque me fascina, consumo, tengo horarios, o me pongo muchos tiempos para trabajar en algunos, consumo mucho de redes, de cosas, pero para verlo de afuera. Y el punto es, la comparación nunca es con nadie. Y las redes sociales crean una comparación constante. Entonces la comparación siempre es con vos. Es con vos y con tu yo de ayer para ser mejor hoy. Y el de mañana y así sucesivamente. Entonces, adentrar a la persona que entienda que es hoy y es con vos. ¿Cómo haces para que vos no te comparás con otro? Ni a ver si aquel hizo aquel o no. Y esto también a mí me pasa. No es que yo digo, che, consumís, mirá al otro. Y yo no me comparo con otro. Yo trato de que mi forma de trabajar cada vez sea mejor y ver en qué punto está de mi emprendimiento. Que eso también lo entendí por Carlos, que es en qué punto estoy en subida, en bajada, bueno, ¿qué hago para llegar al otro? Llega una bajada, ¿qué hago con esta bajada? Bueno, y dejás de mirar el exterior para conectarte con tu interior, y ese es el punto más importante, creo, de esto, de los procesos de entrenamiento, de los procesos como emprendedor en la vida, ¿no? En la vida, que es ese punto. Entender el punto de quiebre o dónde estás. Ese es el balance, digamos. Bueno, Gustavo, así como fue pasando el Qué tiempo, lindo estamos cierre. Sí. terminando una hora de podcast que ha sido para mí personalmente una bomba. Realmente te agradezco. Creo que tiene mucho valor desde el mundo del emprendedurismo para el deportista, y la verdad que nada, siento que es un podcast que va a estar muy bueno cuando salga en YouTube, y aparte de aportarnos a nosotros, nos va a aportar a toda la comunidad nuestra también, así que mil gracias. Realmente me gustó mucho que te hayas abierto como te has abierto hoy, así que nada, ojalá que podamos seguir el contacto también. Por supuesto, un placer hermoso, lindo espacio, lindo momento, muy cálido, muy agradable y nada, estamos para eso. Somos una experiencia y un pequeño aporte nada más, de lo que va aprendiendo a lo largo del tiempo y a lo largo de los ponchazos, pero es lo que aprendemos y es lo que tratamos de hacer para mejorar, que es súper complejo. Bueno, sabes que te admiro un montón, que seguramente vamos a seguir trabajando juntos en este proceso y tenerte acá también y que conozcas también un poco mi ámbito laboral, vos que conocés que Sí. soy bastante estresada, está bueno. Y me encanta poder compartirlo con vos, que sos parte de mi proceso y soy como la que sabe cómo trabajás, el nivel de obsesión que manejás por hacer las cosas bien y lo contento que está también tu equipo y las personas que te acompañan porque transmitís eso. Energía y especialmente confianza para lograr desafíos, así que gracias. Bueno, mano, un placer es mío. Vos sos una deportista que yo admiro mucho y que entiendo también todo el sacrificio que ponen adentro de cada uno, y esto es tan gratificante verlos que se les dan algunos objetivos y que puedan lograrlo, y que los sueños a veces, que lo hablamos hace como 2 años atrás, nunca se dejan de cumplir. Lo que es para vos y tarde o temprano llega, o sea, y la paciencia es clave. Y orientar o ayudar a alguien a llegar a ese punto, decir, tranquila, seguir trabajando que se puede, es hermoso. Entonces, y la constancia, la entrega, eso es divino. Y la Maru es 100% eso. Constancia, entrega, sacrificio, todo. Así que para mí es un placer estar acá, chicos. Muchas gracias. Nos vemos, un abrazo.